Conversamos en los especiales de Pronoticias con Eugenio Caje. Él es directivo de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay. Eugenio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Omar, un gusto estar contigo, con tu audiencia y aquí atento a lo que dispongas. Bueno, todos los sectores están viviendo una situación particular, muy peculiar debido a la pandemia, esta falta de reactivación que está ligada ahora a un proceso de vacunación que significa protección también de la gente. Una situación difícil también para el sector de ustedes, Eugenio. Sí, totalmente. Realmente en relación a lo que mencionas, ¿qué es lo que estuvo empeorando en este último tiempo de vuelta al consumo y la certidumbre en la economía formal? Fue el llamado en marzo del señor presidente a una cuarentena y ahora volvemos con esta duda. Y justamente yo estuve hablando con varios referentes de las grandes cadenas, así como también en relación al segundo costo más importante que tenemos, que son los alquileres. Ujú. Hablé con varios comerciales de las diferentes empresas y también emblemas que hay en el tema de lo que serían los inmuebles y alquileres. Y sí, realmente hoy en día hay una preocupación cuando sale un ministro o sale el presidente a hablar de cuarentena o de que vamos a las fases. Eso retrae realmente un poco al mercado inmobiliario y obviamente eso también afecta a la actividad normal y a la continuidad de cualquier tipo de emprendimiento, no solamente a las grandes cadenas, sino también a las MIPYMES. Ujú. Y en este caso que estamos también con una alianza específica con los bodegueros del Paraguay. Sí. Ahora, esta situación que menciona, que tiene que ver con el alquiler de un lugar. Conocemos comercios que han estado por décadas en un mismo lugar, en situación de alquiler. Otros que tal vez van renovando periódicamente este contrato. Y como decía, es uno de los costos más elevados que tienen ustedes como trabajadores de este sector. Algunos tuvieron que cerrar definitivamente o dejar su lugar de alquiler y tuvieron que mudarse, por ejemplo, a otro lugar en préstamo sin pagar ese costo, Eugenio. Para darte un detalle así resumido, 2020 tuvimos algunos de nuestros locales, es decir, de nuestros socios que tienen locales, tuvieron que cerrar. Fueron en el 2020 creo que fueron uno o dos. Ujú. En este 2021 también en esa proporción. Así que no hay un desalojo, pero sí, ¿qué es lo que pasa con este tema de las fases? Siendo el segundo gasto más importante el alquiler, se suma también la incertidumbre que lleva al no consumo. Al Ujú. no consumir nuestros clientes regulares, ahí genera realmente la incertidumbre de poder seguir manteniendo cualquier emprendimiento. Se vio mucho eso en las MIPYMES, se vio mucho eso con los bodegueros. Si bien las grandes cadenas nos sintieron directamente, pero tenés que saber que nosotros, y me refiero específicamente a las tiendas, a las que venden Sí. bazar, mercería, confecciones, zapatería, estamos en una caída sostenida entre un 40 y un 60%. Imagínate cómo hacer frente a eso con todas las obligaciones que tenés, que son salarios, que Ujú. son préstamos, impuestos que no te perdonan un día, ni un momento, inclusive el impuesto a la renta, sabes que estamos con algún desfasaje que te están cobrando intereses y los servicios públicos que son realmente costosos. Entonces, eso es lo que genera, amén del costo importante de alquiler, que de repente un emprendimiento pueda ir cayendo. Ujú. Ahora, ¿representó una opción poder mudar la oficina a la casa y vender puerta a puerta o eso se da en algunos rubros nada más y no se puede hacer en todos? Totalmente como mencionas, no es totalmente transpolable esa opción del famoso home office, Ujú. porque imagínate, y hablemos directamente a lo que son los mayores socios de Asincopar. Las tiendas, las cadenas, dependen de su permanencia en presencia porque son los clientes que tienen ya de alguna manera asegurado que van a recibir ahí el producto o servicio que están requiriendo. En determinada Sí, zona. exactamente, y dependiendo mayormente de la zona. Acuérdate que nosotros estamos mayormente en el departamento central, Ujú. pero también tenemos algunas MIPYMES que son parte de las fronteras que a través de sus despachantes de aduanas o de sus dealers de la parte comercial, entonces a través de ellos que están aglomerados también a cinco partes. Pero yendo directo a tu pregunta, no es transpolable
Sí, la reinvención nos llevó justamente al comercio electrónico, al famoso delivery, al pick-up, al tener una presencia cada vez mayor a través de las páginas web, pero eso está en un proceso de crecimiento. Para darte un dato, no más de un 10% es actualmente lo que están facturando las tiendas tradicionales, por darle un nombre, Ujú, en relación a estos nuevos mecanismos. ujú. Y entonces los recursos que se consiguen a través de este nivel de facturación evidentemente no alcanzan para mantener el costo de un alquiler. Es muy difícil realmente. Es decir, si le vas a depender solamente de las ventas y no te vas a poder apalancar con un dinero flexible y de alguna manera de bajo costo, es muy difícil. En el corto tiempo, yo creo que pensaba yo que el 2020 iba a ser el año más difícil, Ujú, pero realmente el año volador es este 2021 porque imagínate, ya venís con una bajada en el tema de las ventas, se te suman muchos gastos y por sobre todo hablamos de préstamos y no menos el tema de los impuestos. Entonces, todo eso hace que si no hay realmente una certidumbre, la economía no se dinamiza, eso va a llevar obviamente a tener que dejar el emprendimiento y el caos social por el desempleo que va a generar. sí, sin ser grandes cadenas, algunos de los socios de Asincopar tuvieron que cerrar por este inconveniente del alto costo que representa el alquiler, tuvieron que cerrar filiales o algunas sucursales. Sí, entre el 2020 y el 2021 hablamos de tres locales de diferentes asociados que tuvieron que cerrar, pero fue mayormente por no llegar a un acuerdo con el locador. Ujú, Allí es lo que nosotros habíamos hablado inclusive con el ministro de Industria y Comercio, nos reunimos inclusive con congresistas, hablamos con gente relacionada al mundo de las finanzas y el BNF también, y no hubo caso de que muchos de los locadores bajen el precio o sean un poco más accesibles en ese sentido, y se tuvieron que cerrar esas locaciones, si bien no es mucho en relación a la cantidad de locales que tenemos como asociación abiertos, pero sí, eso generó desempleo directo y obviamente una merma dentro de lo que sería la actividad comercial propia de cada cadena. ¿Hubiese ayudado en esto, Eugenio, un acuerdo marco entre las autoridades, por supuesto, los empresarios, el sector privado, para buscarle una solución a este problema de los alquileres? Ese es un gran punto que mencionas. Realmente, al comienzo del 2020 no tuvimos mucho apoyo del gobierno, ¿verdad? Se fueron abriendo puertas a través del Ministerio de Trabajo, en ese momento la ministra de Industria y Comercio, Otis Kramer, y después Ujú, quedamos también ya con el ingeniero Castiglioni, pero por lo general el gobierno toma algunas decisiones y no le tiene en cuenta directamente a los que van a ser afectados. Yo creo que de repente, y hablando también con algunos comerciales del área en específico de inmuebles, ellos están de acuerdo en que salga por lo menos alguna legislación específica para este tiempo de pandemia, donde realmente, sin entrar, digamos, mucho en el mundo privado o de las actividades privadas, que se haga una quita importante solamente por pandemia y se vaya viendo ir paulatinamente creciendo dependiendo del desarrollo y dinamismo que nos va dando la economía. Eso también va muy de la mano de lo que son las vacunas, que el sistema realmente de salud funcione, que haya medicamentos, que haya buena atención y obviamente va conecto también al tema de los transportes, que es donde la gente más creemos nosotros que se puede estar contagiando a través del hacinamiento con donde vienen a través del transporte público, porque en otros locales, haciendo un análisis, no más del 1% de las personas que ingresan a nuestros locales diariamente se pueden llegar a contagiar. Así que ujú. el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad asegura realmente de que la economía formal sea parte de la solución y no el problema. Y esta situación genera un problema doble, Eugenio, tanto para el locatario que no tiene ingresos, que no puede cubrir el alquiler, como para el propietario del local que ve también mermada una fuente de ingresos. Es así mismo. En los muchos casos que nosotros pudimos negociar y entramos en razón con los locadores, hemos podido mantener justamente abiertos esas sucursales o dependencias que son propias de los diferentes locales. Pero el mayor problema pasa cuando no hay esa solidaridad del locador y Ujú, mucho menos si no tenemos una herramienta legal o por lo menos algún decreto del Ejecutivo que ayude
a sentar a dialogar con los locadores y de esa manera evitar el desalojo, que es igual a desempleo y desempleo es igual a un caos social. Ujú. Entre los socios de Asincopar, ¿tienen aquellos que forman parte de los comercios que permanecieron prácticamente abiertos durante todo este tiempo y también aquellos que tuvieron que cerrar por no ser vendedores, digamos, de servicios o productos de primera necesidad? ¿Es así? Así mismo es. Dentro de nuestra gama de multitiendas, tenemos multitiendas que tienen también el área de supermercadismo, que eso es lo que le llamaríamos, lo que le llama el decreto los actores esenciales de la economía, Sí. y los no esenciales seríamos las tiendas. Ujú. ¿Verdad? Entonces hay algunos que están, digamos, mixtos, que tienen algunas locaciones con supermercados, otras que son totalmente de tienda. Por decirte, por un caso de Fernandito, después teníamos lo de esta empresa Surco Fabri, ellos son totalmente tienda. Entonces, imagínate, en el 2020 tuvieron que esperar más o menos entre 70 a 90 días para abrir. ¿Y quién repone eso, verdad? Porque no hubo realmente un gran apoyo en ese sentido. El gobierno podía hacer mucho más para que sea menos la carga. Entonces, se cargaron con salarios, con impuestos, servicios, y eso todo es cuesta arriba para llegar de vuelta a una dinamización de la economía. Ujú. Y esta situación entonces de locales alquilados, de comerciantes, ¿ustedes siguen esperando una decisión o un acuerdo que pueda colaborar en mejorar la crisis actual? Sí, actualmente para comentarte, tenemos nosotros una mesa técnica abierta con el viceministro Isaac Godoy Ujú. del MIC, así como también con Pedro Mancuello, que es el viceministro de Comercio. Con ellos estamos haciéndole acercar todas estas necesidades que tenemos. Antes del tema de salir de vuelta con el tema de de las cuarentenas o Sí. del retroceso de fases, estábamos trabajando en darle soporte a las MIPIMES a través de que su producción esté dentro de las salas, nuestras salas. Ujú. Hoy, con toda esta situación que se da, vamos a poner en la mesa de diálogo, obviamente, de que haya alguna regulación con el tema de los alquileres, porque realmente se está volviendo un problema que puede hacer que haya una caída muy importante de muchas de nuestras multitiendas, y eso tenemos que evitar a cualquier forma. Entonces, respondiendo a lo tuyo, sí, vamos a poner y vamos a hacer algún esfuerzo para llegar hasta el Congreso y que salga algo, o del Ejecutivo con algún decreto que ayude por lo menos hasta diciembre de este año. Eugenio, muchísimas gracias. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Hasta cualquier momento, Eugenio Caje con nosotros, miembro de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay, Asincopar.